buenas tardes con todos. Soy el doctor Víctor Ceballos y a nombre del Centro de Estudios Constitucionales y Parlamentarios les damos la bienvenida al taller Control Parlamentario, el cual será dictado los días lunes y miércoles de 6 de la tarde a 8:15, siendo la última clase el lunes 28 de noviembre. El taller será dictado por el doctor Giovanni Forno Flores, quien es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios en maestría en ciencia política de esta casa de estudios. Entre los cargos ejercidos destacan como jefe del Departamento de Comisiones, jefe del Departamento de Relatoría, Agenda y Actas, así como jefe del Centro de Estudios Constitucionales y Parlamentarios, oficial mayor del Congreso de la República. Es autor del libro Manual de Comisiones. Cabe destacar su gran experiencia como docente. La metodología que utilizará en el curso será de clases expositivas de los asistentes respecto a los casos vinculados en cada sesión, y además se hace de conocimiento para todos los presentes que se ha formado un grupo de WhatsApp. De esta manera le cedemos la palabra al doctor Giovanni Forno para el inicio del taller. Muchas gracias, doctor Ceballos, por su presentación. Muchas gracias también al Centro de Estudios Constitucionales y Parlamentarios por la invitación a participar como expositor en este taller sobre control parlamentario que vamos a iniciar hoy, como ha anunciado el doctor Ceballos, durante los siguientes lunes y miércoles del mes de noviembre hasta el día 28. Vamos a tener 7 sesiones en las cuales voy a desarrollar, de acuerdo al programa que ustedes ya deben haber revisado, diferentes aspectos del control parlamentario. Y en la última sesión, en la 8ª sesión, para culminar este taller, vamos a tener exposiciones de grupo. Y acá quiero tomar unos breves minutos para explicar esta modalidad que va a tener el curso y que además implica parte de la nota que ustedes van a tener para la aprobación global del curso taller sobre control parlamentario. Voy a solicitarles que conformen grupos libremente, no menos de 4, ni más de 6 alumnos por cada grupo, y que designen un coordinador de grupo. Cada grupo debe elegir una lectura del listado de lecturas para las exposiciones. No sé si ya les han pasado ese documento, Víctor. Doctor Giovanni, buenas tardes, le habla Delia. En el Sí. aula virtual se encuentra lo que es la sesión del módulo, la sesión 1 se encuentra el PPT de esta sesión. Perfecto. Según los días se va a ir avanzando. Eso en cuanto al PPT, que en este momento voy a compartir con ustedes, si me dan un minuto. Ahí les decía, para quienes deben conformar los grupos, como les decía, no menos de 4, ni más de 6 integrantes, y designar un coordinador para que elijan una lectura. Las lecturas, si es que no se las han pasado en el centro, las voy a colgar acabada la reunión de hoy. La voy a poner en el WhatsApp que ha conformado el centro, que ha hecho el centro, donde estamos todos ustedes como alumnos y el que habla. Voy a poner a disposición de todos ustedes el listado de lecturas. Entonces, de ese listado, incluso señala el link de la página web donde pueden acceder al texto completo. Deben elegir un texto y la idea es que le hagan una lectura, un análisis, una revisión y preparen un PPT para la última sesión, un PowerPoint, básicamente para responder 3 preguntas.
La primera, cuál es el fondo de la lectura. La segunda, cuál es la aplicación de lo que trae la lectura a nuestra realidad parlamentaria. Y la tercera es hacer una crítica reflexiva al texto. Es algo que debe ser conciso, breve, pero profundo. Van a tener 7 semanas o 6 semanas y media para poder trabajar este tema con tranquilidad y con la mejor, espero, disposición para poder tener en la última sesión las exposiciones. El coordinador de cada grupo, a través de WhatsApp, se presenta como coordinador, me informa quiénes conforman el grupo y qué lectura han elegido para desarrollar. Yo les voy a reconfirmar el WhatsApp, darles el OK a la propuesta que ustedes están haciendo, porque la idea es que ningún grupo duplique lecturas, así que cada grupo tenga una lectura distinta. Por tanto, en el orden que ustedes vayan armando sus grupos y vayan informando qué lectura van a elegir, entonces, digamos, esa lectura ya va a estar reservada para ellos y vedada para los demás grupos, ¿no? Creo que es claro, espero haberme dejado entender. Yo espero a partir de mañana que ustedes ya empiecen a indicarme los grupos conformados y las lecturas elegidas, ¿no? Como les digo, terminando la sesión de hoy, voy a poner en el WhatsApp el listado de las lecturas que pueden ustedes libremente elegir para poder hacer este pequeño trabajo. Para ponernos un poco en orden y poder desarrollar de mejor manera posible la sesión del día de hoy, les voy a pedir, por favor, que si surge alguna pregunta, en la medida de lo posible, podamos reservarla para el final de la sesión. Antes de terminar la sesión, espero que podamos tener un espacio de 10-15 minutos para poder absolver preguntas, a menos que sea algo muy, muy, muy puntual y necesario hacer en ese mismo momento. Pero lo que les pedí es que las preguntas procuremos dejarlas para el final, de tal manera que se puedan desarrollar todos los temas. Y finalmente, como les digo, tener un espacio de 10-15 minutos para poder absolver preguntas. Antes de iniciar, ¿alguna consulta, alguna pregunta respecto de el trabajo de grupo que acabo de referir? ¿Está todo en orden? ¿Ha sido comprendido cuál es la mecánica del trabajo? Bueno, Sí, profesor. si no hay ninguna pregunta, o en todo caso al final o a través de WhatsApp, puedo con el mayor gusto absorber cualquier inquietud que tengan. Vamos a dar inicio entonces, el día de hoy, a nuestro curso taller sobre control parlamentario. Como ustedes habrán revisado ya de sílabus a lo largo de estas 8 sesiones, vamos a abordar diferentes puntos: democracia y balance de poderes, el Parlamento como control frente al poder político, el control parlamentario. Vamos a ver los instrumentos de control político y dentro de ellos la investidura, la interpelación, la censura. Vamos también a revisar la cuestión de confianza, los pedidos de información, la invitación a los ministros de Estado para informar, ya sea ante el Pleno o ante las comisiones, la figura de la estación de preguntas, algunos temas relacionados con la ley de transparencia, el procedimiento de investigación, la acusación constitucional. Vamos a ver también la vacancia presidencial, la suspensión presidencial, las daciones de cuenta. Vamos a revisar el control político de las facultades legislativas del presidente de la República y dentro de ello lo que se refiere a los decretos legislativos, los decretos de urgencia y los tratados internacionales ejecutivos. Y finalmente vamos a tratar el control político en comisiones ordinarias y comisiones especiales, y también vamos a tener un espacio para poder charlar respecto del control político intraparlamentario. Entonces,
Esto es un apretado resumen de el contenido del curso, de lo que vamos a desarrollar en estas 7 semanas, porque como les he comentado, la octava sesión, estas 7 sesiones, perdón, porque la octava sesión la vamos a dedicar a las exposiciones que van a realizar ustedes. El día de hoy, esta primera sesión del taller de control político, vamos a dedicarla a revisar los 3 primeros aspectos reseñados en nuestro currícula. Para la clase de hoy vamos a hablar sobre la democracia y la balanza de poderes, sobre el Parlamento como control frente al poder político y vamos a ver finalmente el control político. Iniciamos entonces nuestra primera sesión refiriéndonos al tema de la democracia y el balance de poderes. El primer párrafo del artículo 43 de la Constitución Política señala, y vamos a leerlo textualmente, señala: la República del Perú es democrática, social, independiente y soberana. La República del Perú es democrática. Ese es el primer elemento importante a tener en cuenta. Y luego este mismo artículo 43, en su tercer y último párrafo, señala sobre la República del Perú: su gobierno es unitario, representativo y descentralizado, y se organiza según el principio de la separación de poderes. El origen de la separación de poderes la podemos encontrar en los escritos de Aristóteles. En su obra Ética Nicomaquea, el filósofo Aristóteles distingue 3 direcciones del poder, a saber, el que legisla, el soberano y el juez. Así denomina Aristóteles a las 3 direcciones del poder. Los postulados de Aristóteles en esta obra Ética Nicomaquea pasan de su lugar de origen, Grecia, a Roma. De ahí pasan a lo que se denominaba antiguamente la Germania, que es algo más de lo que hoy conocemos como Alemania, y a través de estos últimos, de los germanos, llega a Inglaterra. Sin embargo, es Charles-Louis de Secondat, señor de Brett, más conocido por todos nosotros como el barón de Montesquieu, un filósofo y jurista francés, quien en el siglo XVI, en su obra El espíritu de las leyes, publicado en 1748, Montesquieu decía: quien plasma con meridiana claridad, por primera vez, el concepto de separación de poderes, que no es otra cosa que la necesaria distribución y repartición del poder del Estado, de manera tal que se evite la acumulación del poder en una sola persona o entidad. Es decir, tenemos una estructura en la cual se separa la distribución del poder entre distintos órganos para que ninguno de ellos tenga el predominio, sino la totalidad del uso de ese poder. La finalidad de esta distribución, claramente, es que el poder que los propios ciudadanos, como poder constituyente, a través de lo que conocemos ahora como las asambleas constituyentes y los textos constitucionales que éstas acuerdan o consagran, termine ejerciéndose de manera despótica, lo que diríamos hoy día de una manera antidemocrática o dictatorial. Esa es la finalidad de separación de poderes, ¿no? De que este poder que
los ciudadanos de un Estado, a través de su constitución, establecen y organizan, sea repartido de tal manera que no sea ejercida de una manera que vaya en contra de los intereses y del bienestar y de la integridad de la sociedad. Es por ello y para ello que Montesquieu planteó en el siglo XVI, como decíamos, planteó la división del poder en tres partes. Cada una de estas partes con una misión específica y distinta, diferente. De manera que se suponga y se pueda establecer no solamente un equilibrio, sino un contrapeso en la actuación de cada uno de ellos respecto de los otros poderes, ¿no? Entonces, que estos tres poderes estén en equilibrio y supongan, al mismo tiempo, aparte de estar en equilibrio, supongan un contrapeso de unos respecto de los otros. Esto justamente con el fin de que no haya pues esta absorción del poder o ejercicio del poder o dominio del poder en una sola persona o en una sola entidad gubernamental. Estos tres poderes que concibió, que desarrolló en sus teorías Montesquieu, no son otros que el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Esta división, siempre según los escritos del barón de Montesquieu, es la mejor garantía contra un gobierno tirano y déspota. Y por eso se conoce y se sabe, se dice que el principio de la democracia se basa en la separación de poderes, justamente porque eso es lo que garantiza la separación del poder, garantiza que no hay un ejercicio tirano, déspota, absolutista o abusivo del poder. Dice o decía Montesquieu, todo estaría perdido si el mismo hombre, el mismo cuerpo de personas principales de los nobles o del pueblo, ejerciera los tres poderes, el de hacer las leyes, el de ejecutar las resoluciones públicas y el de juzgar los delitos o las diferencias entre particulares. Y eso es un poco, digamos, la caracterización inicial de los tres poderes de Estado. El de hacer las leyes, el poder legislativo, el de ejecutar las resoluciones públicas, el poder ejecutivo, y el de juzgar los delitos o las diferencias entre los particulares, el poder judicial. Sin embargo, en todo tiempo, tanto ayer como hoy, existen poderosas razones que sustentan la profunda convicción y la necesidad de proteger la libertad de los hombres, la libertad de las personas, de los ciudadanos, la libertad de las propias autoridades pertenecientes a los clásicos poderes del Estado, legislativo, ejecutivo y judicial, así como de los poderes privados, hoy tan o más poderosos en algunos casos que los poderes públicos, el poder económico, el poder mediático y otros poderes no tan claros como estos últimos que se han venido a denominar comúnmente como los poderes fácticos. Es por ello que el control tanto de los actos de gobierno, las normas legales, las sentencias judiciales, como de los actos particulares, siempre que afectan los derechos fundamentales, son materia de impugnación y anulación, eventualmente, ante un poder moderno, que es aquel que emana del Tribunal Constitucional. De tal manera que el Tribunal Constitucional se convierte en un moderno y cuarto elemento en la fórmula del balance de poderes. Como habíamos señalado, la teoría de Montesquieu nace en el siglo XVI, se desarrolla a lo largo de los años
y se establece como el concepto de separación de poderes, los tres poderes clásicos del Estado a los que le he referido, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Sin embargo, a principios del siglo XX, Hans Kelsen empieza a desarrollar una serie de teorías, escritos doctrinarios, respecto de la estructura del Estado y de lo que viene a ser la teoría de la Constitución. Y es Hans Kelsen el que diseña a nivel teórico la modalidad de la constitucionalidad de los actos del Estado a través de sus diversos poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Kelsen es de origen austriaco, de ahí pasó a Alemania. En Alemania desarrolló sus primeras actividades doctrinarias y académicas como abogado. Tuvo que salir de Alemania por razones políticas, por el auge del nazismo en Alemania, que era de origen judío. Y después de un breve paso por Francia y por Suiza, llega a establecerse en los Estados Unidos. Y es ahí donde desarrolla la mayor parte de su actividad intelectual. Y en los Estados Unidos es el Poder Judicial el que tiene uno de los tres poderes clásicos de los que hablaba Montesquieu, el que tiene la función, la atribución de definir en última instancia qué es constitucional y qué no es constitucional. En contralínea de esa fórmula americana, Kelsen pensaba que debía haber una instancia, un órgano, un ente dentro del Estado independiente de los tres poderes clásicos, del poder ejecutivo, del poder legislativo y del poder judicial, que tuviera la última palabra respecto del control de la constitucionalidad de los actos gubernamentales, legislativos o judiciales. Y tuvo la oportunidad, al ser invitado por el gobierno austriaco a trabajar en la nueva constitución de este país, que finalmente vio la luz en 1920, de poder materializar estas ideas y estas estructuras que él concibió en sus trabajos académicos, de tal manera que en Austria en 1920 nace constitucionalmente el primer tribunal constitucional. En América Latina, el primer tribunal constitucional que se conformó fue en Guatemala, en la Constitución de 1965, es decir, unos 45 años después de la instauración del primer tribunal constitucional. Esta organización estatal llegó a América Latina. Y como sabemos, el Perú la incorporó por primera vez en la Constitución de 1979. ¿No? Y como Tribunal de Garantías Constitucionales, que la llamó aquella Constitución, y luego en la de 1993 como Tribunal Constitucional. Es entonces, además, prácticamente todos los países de América Latina y de Europa han progresivamente adoptado esta idea de estructura constitucional creada por Hans Kelsen, de tener un tribunal constitucional como una última instancia independiente de los poderes clásicos del Estado que pueda definir
la constitucionalidad de los actos gubernamentales. Vamos a ver ahora el Parlamento como controlador frente al poder político. Karl Lowenstein, un filósofo alemán, considerado por muchos como el padre del constitucionalismo moderno, señaló que existen dos tipos de control: el control horizontal y el control vertical. Respecto del primero, del control horizontal, señaló que se produce dentro de la organización de un solo detentador del poder, y por eso también lo llama control intraorgánico, es decir, el control que se produce por la misma entidad al interior de esta entidad, ¿no? Por eso lo llama intraorgánico, o sea, al interior del órgano. Ese es un primer tipo de control. Y el segundo, el otro tipo de control, siempre según las teorías de Karl Lowenstein, es el control vertical, o también llamado control interórgano. Este es, a contramano del control horizontal, el que funciona entre distintos o diversos detentadores del poder que cooperan en la gestión estatal. Este tipo de control vertical o control interórgano, que se da en órganos distintos, tiene o se produce o se verifica en dos modalidades distintas. Una es cuando los detentadores del poder comparten constitucionalmente el ejercicio de la función, y de tal manera que al ejercerse la función siendo compartida entre dos órganos del Estado, de alguna manera se controlan mutuamente, porque la actuación de uno supone la posterior actuación del otro. Y la segunda modalidad del control vertical o el control interórgano es cuando el detentador individual de un poder está autorizado constitucionalmente para intervenir discrecionalmente en la actividad del otro. Vamos pues avanzando en este tema, en el cual ya vamos poco a poco aterrizando de mayor a menor en nuestro tema, el Parlamento controlador frente al poder político. En este sistema clásico de división de poderes, de balances, de pesos y contrapesos, checks and balances le llaman los ingleses, el Parlamento históricamente se ha constituido, al menos desde el siglo X de nuestra era, en el poder de control frente al poder gobernante, de tal manera que se ha erigido el Congreso o el Parlamento, las asambleas legislativas, independientemente del nombre que reciban, se ha convertido el Parlamento en el ente controlador, fundamentalmente de el desarrollo de las actividades y de las funciones constitucionales del Poder Ejecutivo. Justamente en el siglo X, 1188, en las Cortes de León, del Reino de León, de lo que ahora es una de las provincias españolas, y luego en el año 1192, 4 años después, en las Cortes catalanas, también en lo que ahora es el Reino de España, en ambas cortes de ambos reinos, tanto el Reino de León como el Reino de Cataluña, se formaban las primeras ideas de lo que conocemos hoy como debido proceso. Son las primeras luces sobre estos temas que podemos encontrar. Poco tiempo después,
en el año 1215, en Inglaterra, los nobles, agobiados por diferentes situaciones que perjudicaban sus intereses, fundamentalmente económicos, se organizan y logran imponer lo que se dio a denominar la Carta Magna. Y obviamente eso se lo imponen al rey. La Carta Magna es el primer documento con el cual se logran imponer límites al poder real, es decir, al poder de los reyes. En este caso, de quien ejercía como rey de Inglaterra en esos años, de 1215, el rey Juan I, llamado también Juan sin tierra. Era, como todas las monarquías de su época y posteriores, muchas de ellas, un gobierno absolutista, despótico, en el cual el rey gobernaba a su leal saber entender, como además una misión divina, porque era rey por la voluntad de Dios. Bueno, estas ideas empezaron a provocar, o la ejecución de estas ideas empezaron a provocar algunos problemas a la nobleza en varias partes del mundo, pero en Inglaterra fue en el primer lugar donde los nobles adquirieron determinada fuerza y valor y pudieron lograr imponerle esta Carta Magna, que también es conocida como una de las primeras, si no la primera constitución. La impusieron al rey Juan I y de alguna manera lograron desde fuera del poder establecer algunos límites, algunos instrumentos que pudieran cortar el paso a las decisiones unilaterales de el rey. En esta Carta Magna, que le imponen los nobles a Juan sin tierra, se consagró, por ejemplo, lo que hoy conocemos como el habeas corpus. De ahí procede, perdón, esta institución del habeas corpus, que como sabemos es el ejercicio del derecho a la libertad, un mecanismo legal para poder defender el derecho de ser, que tenemos de ser libres. En la Carta Magna también se consagra el principio de legalidad y también el logro principal es establecer que por estos mecanismos y algunos otros que contiene, el poder del rey puede ser limitado, si bien es cierto, por una concesión de o sea, del rey, porque finalmente el rey es el que termina cediendo y autorizando la vigencia de estos instrumentos, pero se considera que el poder del rey puede ser limitado y acotado de alguna manera. Esto, como les decía, sucedió alrededor del año 1215. Unos años después, en 1258, también en Inglaterra, se avanza un poco más sobre estas primeras formas de acotar, aunque sea mínimamente, el poder real. Y en este año 1258 se dan las llamadas provisiones de Oxford, por el lugar en donde se dieron, ¿no? Oxford es un lugar en Gran Bretaña. Por estas provisiones de Oxford, el rey de ese momento, que era el rey Enrique III, es obligado, nuevamente, por el poder que van asumiendo la nobleza y que ya había conseguido un primer triunfo frente a la corona
con la Carta Magna, con estas provisiones de Oxford, decía, el rey es obligado a aceptar una nueva forma de gobierno para los ingleses. En esta forma de gobierno, impuestas por las provisiones de Oxford al rey Enrique III, se desvía, se retira cierto poder al rey y se le transfiere a manos de un consejo de 15 miembros, cuyas funciones eran supervisar, y remarco la palabra supervisar, los nombramientos ministeriales, la administración local y la custodia de los castillos reales. Entonces, se le da a este consejo, por las provisiones de Oxford, una forma de controlar el poder que ejercía el rey, porque se les permite a este consejo de 15 miembros supervisar los nombramientos ministeriales, nombramientos que hasta antes de eso se eran ejercidos absolutamente y sin dar cuenta a nadie y sin tener que responsabilizarse en lo absoluto por el rey. Le da funciones de supervisar la administración local y también supervisar los temas relacionados con la custodia del patrimonio o de parte del patrimonio de la corona, que son los castillos reales. Entonces, de alguna manera, hay una supervisión respecto de la distribución del poder, porque definitivamente si el rey tenía un poder casi absoluto, los ministros del rey, digamos, ejercían ciertos poderes en nombre del rey, pero los ejercían, digamos, solamente dando cuentas al rey. Con la aparición de este consejo, al menos en el nombramiento de estos ministros ya había un grado de supervisión de parte de la nobleza. Este consejo era un consejo permanente, que tenía estas funciones que les he señalado, y el parlamento inglés, que conformaba la nobleza, en tanto, se reunía solamente 3 veces al año, lo que quiere decir que el poder, o lo que llamamos ahora el poder legislativo, en ese entonces, era un poder que estaba acotado frente a esta administración, a este consejo de 15 miembros, que era un consejo permanente, pero el Parlamento, en estas 3 reuniones que tenía al año, en estos 3 periodos de reuniones que tenían en el año, fundamentalmente lo que hacían era supervisar el funcionamiento del consejo. Algunos actos del rey eran supervisados por el consejo y el parlamento supervisaba al consejo, que a su vez supervisaba al rey. Ya más modernamente, algunos cientos de años después, John Stuart Mills, filósofo y economista, además de político inglés, sostuvo que la verdadera función de una asamblea representativa es controlar al gobierno, alumbrar sus actos con la luz de la publicidad, obligarle al gobierno a explicar y justificar todos aquellos actos que se consideren cuestionables, censurarlos si se estimaban condenables. Y si los hombres que componen el gobierno abusan de su confianza, o si la utilizan de forma que entra en conflicto con la voluntad de la nación, expulsarlos del poder y nombrar a sus sucesores, ya sea de forma expresa o virtualmente. Entonces aquí, desde la Carta Magna, pasando por las provisiones de Oxford, a los escritos de
John Stuart Mill, ¿no?, en un periodo de poco más de 400 años, se va configurando lentamente, progresivamente, los principales aspectos del control político o del control parlamentario. Esta cita de 1861 de Stuart Mill es muy importante porque si la leemos podemos aplicarla casi perfectamente a la realidad, a nuestra realidad del siglo XXI. La verdadera función de una asamblea representativa, qué duda cabe que el Congreso de la República, el Parlamento, la Asamblea Legislativa, el Poder Legislativo, independientemente del nombre que tiene como una de sus funciones principales, sino la más importante, controlar al gobierno. Y es lo que dice Stuart Mill. La verdadera función de una asamblea representativa es controlar al gobierno. ¿Cómo lo controla? Dice, alumbrar sus actos con la luz de la publicidad. Y esto probablemente sean las primeras referencias y el origen de lo que hoy conocemos como la transparencia. Es un principio ineludible de la política moderna, que los actos de las instituciones públicas, no solamente del gobierno, de las entidades, de los entes del Estado, sean transparentes, sean públicos, sean conocidos por la ciudadanía. Pero no solo dice Stuart Mill que la función del Parlamento es alumbrar los actos del gobierno con la luz de la publicidad, sino que es función del Parlamento, dice, obligarle a explicar y justificar todos aquellos que se consideren cuestionables. ¿Quién lo considera cuestionable? El Parlamento. Si el Parlamento considera que un acto del gobierno es cuestionable, entonces está en la potestad de obligar a los funcionarios del gobierno a explicar y justificar aquel acto. Pero no nos quedamos en la explicación y la justificación. La verdadera función de una asamblea representativa es censurar a los miembros del gobierno si se estima que esos actos que han sido considerados cuestionables son condenables. Y si los hombres que componen el gobierno abusan de su confianza o si la utilizan de forma que entre en conflicto con la voluntad de la nación, dado que la Asamblea representa a la nación, la Asamblea Legislativa, el Parlamento, el Congreso representan a la nación, entonces resulta que están obligados o están facultados a expulsarlo del poder y nombrar a sus sucesores. Entonces, ya desde 1861 perfilaba Stuart Mill como es el Parlamento quien establece el control frente al poder de quien gobierna. En los regímenes parlamentarios, tanto los monárquicos como los republicanos, el control sobre las cámaras, el control de las cámaras sobre el gobierno es una práctica desarrollada y recogida en los reglamentos y teorizada doctrinariamente desde 1875. Pocos años después, escritos y frases que teorizaba Stuart Mill. Entonces ya desde 1875 era ya estaba consagrada en la normatividad en diferentes regímenes parlamentarios el control de las cámaras legislativas, Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, sobre el gobierno. Con el fin de la Primera Guerra Mundial, luego de concluida esta Primera Gran Guerra, en países como Alemania, Austria, Checoslovaquia, Polonia, por dar algunos ejemplos, se incluyen específicamente mecanismos de control y responsabilidad política
como por ejemplo lo son las mociones de censura y las cuestiones de confianza. Y luego de ello, al término de la Segunda Guerra Mundial, posteriormente al año 45, sabemos que la Segunda Guerra Mundial es de 1939 a 1945. Luego de concluida la Segunda Guerra Mundial, se inicia una nueva etapa en la que resulta imprescindible el control parlamentario y resulta imprescindible también contar con instrumentos que sirvan, que viabilicen, que materialicen el control del poder, a fin de garantizar que no se produzca el predominio de un poder sobre los otros. El control parlamentario es la función intrínseca de los parlamentos modernos, mediante la cual se busca lograr el equilibrio entre los poderes del Estado. El Parlamento evalúa los actos de los otros órganos estatales con la finalidad de vigilar que estos no se excedan en sus funciones. Es así que el control parlamentario resulta ser toda actividad preventiva, permanente o posterior de los parlamentos a través de diversos mecanismos que están diseñados, que están destinados a comprobar, a revisar, a examinar, a autorizar, a vigilar y hasta a censurar las políticas, acciones y conductas que considere se encuentran reñidas con la Constitución y el orden social constituido por parte del gobierno, lleve o no aparejada la posibilidad de sanción o la exigencia de responsabilidad política inmediata. El Congreso de la República, el Parlamento, la Asamblea Legislativa, tiene múltiples funciones. En la opinión doctrinaria clásica mayoritaria, estas tres funciones se resumen en tres: legislar, fiscalizar y representar. La propia doctrina parlamentaria más moderna nos refiere otras funciones del Parlamento, como pueden ser las funciones presupuestales, las funciones jurisdiccionales o cuasi jurisdiccionales, funciones electorales, entre algunas otras. El artículo 102 de nuestra Constitución Política de 1993 señala que son atribuciones del Congreso dar leyes y resoluciones legislativas, así como interpretar, modificar o derogar las existentes. 1. 2. Velar por el respeto de la Constitución y de las leyes y disponer lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad de los infractores. 3. Aprobar los tratados de conformidad con la Constitución. Aprobar el presupuesto y la cuenta general. Autorizar empréstitos conforme a la Constitución. 6. Ejercer el derecho de amnistía. 7. Aprobar la demarcación territorial que proponga el Poder Ejecutivo. 8. Prestar consentimiento para el ingreso de tropas extranjeras en el territorio de la República siempre que no afecte en forma alguna la soberanía nacional. 9. Autorizar al presidente de la República para salir del país. Y 10. Ejercer las demás atribuciones que le señala la Constitución y las que son propias de la función legislativa. Esas son las funciones que la Constitución le atribuye al Congreso de la República. El reglamento del Congreso, nuestro reglamento, en sus artículos 4, 5 y 6, establece los contenidos de la función legislativa, de la función de control político y las funciones especiales. Así, el artículo 4
que se refiere a la función legislativa, señala: la función legislativa comprende el debate y la aprobación de reformas de la Constitución, de las leyes y resoluciones legislativas, así como su interpretación, modificación y derogación, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la Constitución Política y el presente reglamento. Comprende asimismo el debate y aprobación de las modificaciones a este reglamento. De otro lado, el artículo 6 se refiere a las funciones especiales. ¿Qué dice el artículo 6? Son funciones especiales del Congreso designar al Contralor General de la República, elegir al Defensor del Pueblo, así como a los miembros del Tribunal Constitucional, al directorio del Banco Central de Reserva y ratificar al presidente del Banco Central de Reserva y al superintendente de banca y seguros. Le corresponde también la remoción en los casos previstos en la Constitución. Entonces, las funciones especiales son básicamente funciones de nombramiento, ratificación de altas autoridades o también remoción de las mismas en los casos señalados por la Constitución. Esto señalan el artículo 4 y el artículo 6. El artículo 5, justamente, es el artículo referido al control político, que es el tema al cual nos contrae la presente sesión. ¿Y qué dice el artículo 5 del reglamento? La función de control político comprende la investidura del Consejo de Ministros, el debate, la realización de actos de investigación y la aprobación de acuerdos sobre la conducta política del gobierno, los actos de la administración y de las autoridades del Estado, el ejercicio de la delegación de facultades legislativas, el dictado de decretos de urgencia y la fiscalización sobre el uso y la disposición de bienes y recursos públicos, el cumplimiento por el presidente de la República del mensaje anual al Congreso de la República y la de juicio político cuidando que la Constitución Política y las leyes se cumplan y disponiendo lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad de los infractores. Así pues, entonces, está configurado en nuestro reglamento como ley de desarrollo constitucional la función de control político que le corresponde al Congreso de la República. Nuestra sesión de hoy, como todas las sesiones que vamos a tener los miércoles y lunes de noviembre, va hasta las 8:15. Vamos a hacer un break de 5 minutos. Son las 7:06. Así que a las 7:11, por favor, vamos a retomar para ya entrar de lleno al tema específicamente ya del control político. Así que 5 minutos, de 7:11 reiniciamos la sesión. Vamos a reiniciar nuestra sesión, a entrar de lleno y como último punto de nuestra sesión de hoy, de esta primera sesión, vamos a entrar de lleno a lo que es la materia principal de las exposiciones que vamos a tener durante estas 7 semanas, el control político. Como habíamos dejado planteado antes de este pequeño break, respecto a la función de control, debemos decir que la función de control político, como señala nuestro reglamento, comprende la investidura del Consejo de Ministros, el debate, la realización de actos de investigación y la aprobación de acuerdos sobre la conducta política del gobierno, los actos de la administración y de las autoridades del Estado, el ejercicio de la delegación de facultades legislativas, el dictado de decretos de urgencia y la fiscalización sobre el uso y la disposición de bienes y recursos públicos, el cumplimiento por el presidente de la República del mensaje anual al Congreso de la República y el antejuicio político, cuidando que la Constitución Política y las leyes se cumplan
disponiendo lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad de los infractores. Si bien es cierto, esto es lo que señala nuestro artículo 5 de nuestro reglamento del Congreso, ¿qué entendemos o qué debemos entender en todo caso por control? Empecemos por el principio. La palabra control proviene de la palabra francesa contrôle, la cual proviene a su vez del latín rotulum, que significa frente a la lista, con la connotación de comprobar o verificar. La palabra francesa contrôle es la contracción de una más antigua, contrôle, que implica la acción de confrontar contra un registro. Esta palabra siempre se ha utilizado para verificar los actos de la administración. Dicho esto, ¿qué entendemos por control político? Control político es el ejercicio de las facultades constitucionales de los parlamentos o asambleas, mediante las cuales se contrastan y supervisan los actos administrativos que presta el gobierno a fin de verificar que se desarrollan dentro de los márgenes de la legalidad, pero también que la conducta en el ejercicio de la función pública es la correcta, teniendo la posibilidad de exigir, de considerarlo pertinente, la responsabilidad política u otro tipo de responsabilidades cuando fuese el caso. Entonces, control político es el ejercicio de las facultades constitucionales que este cuerpo normativo, el principal de un Estado, asigna a los parlamentos o a las asambleas legislativas y mediante los cuales el Parlamento puede contrastar, puede supervisar, puede vigilar los actos administrativos que presta el gobierno, las funciones del gobierno, los actos de función, los actos funcionales, el funcionamiento de la estructura del Estado, del aparato administrativo del Estado. ¿Y cuál es el objeto de contrastar, de revisar, de supervisar los actos administrativos, los actos de gobierno? ¿Para qué es que el Parlamento, que la Asamblea Legislativa, que el Congreso realiza esta tarea de contrastar, supervisar, revisar? Lo hace para verificar que estos actos se desarrollan dentro de los márgenes de la legalidad. Esto es, dentro del marco de la Constitución y, por supuesto, dentro del marco del sistema legal que se desprende de la Constitución. Pero no solamente contrasta, supervisa, vigila los actos gubernamentales para verificar que están desarrollados dentro del marco constitucional y legal. También verifica, supervisa, vigila, revisa que la conducta en el ejercicio de la función pública, por supuesto, es la correcta, o sea, que se está actuando con corrección. Y en esta revisión, supervisión de la conducta, tiene la posibilidad de exigir, si así lo considera pertinente, de exigirle al funcionario a quien desarrolla el acto de gobierno la responsabilidad política u otro tipo de responsabilidad, es decir, responsabilidad civil, penal, administrativa, establecer la responsabilidad funcional cuando sea el caso. La Constitución política y el reglamento de nuestro Congreso tiene abundante normativa respecto del control político. En lo que es la Constitución, los artículos 57, 96, 97, 102, 104, 113,
inciso 2, 118, inciso 19, 130, 131, 132, 133. En todos estos artículos hay, de artículos constitucionales, hay componentes de lo que llamamos control político. Por ejemplo, artículo 57. El presidente de la República puede celebrar o ratificar tratados o adherir a estos sin el requisito de la aprobación previa del Congreso, en materias que no están contempladas en el artículo precedente, es decir, en el artículo 56. En estos casos, debe dar cuenta al Congreso. Cuando el tratado afecte disposiciones constitucionales, debe ser aprobado por el mismo procedimiento que rige la reforma constitucional antes de ser ratificado por el presidente de la República. La denuncia de los tratados es potestad del presidente de la República con cargo de dar cuenta al Congreso. En el caso de los tratados sujetos a aprobación del Congreso, la denuncia requiere aprobación previa de este. Y artículo 57, primer artículo, en forma secuencial de la Constitución, en la que se establece un mecanismo de control. El control sobre la aprobación de los tratados en función del Ejecutivo, pero que el Congreso tiene la potestad de revisarlos a fin de verificar, como hemos señalado en la definición que hemos dado, que efectivamente se actúa dentro del marco de la Constitución y de las leyes. Otro ejemplo, el artículo 96. Cualquier representante al Congreso puede pedir a los ministros de Estado, al Jurado Nacional de Elecciones, al Contralor General, al Banco Central de Reserva, a la Superintendencia de Banca y Seguros y Administración Privada de Fondos de Pensiones, a los gobiernos regionales y locales y a las instituciones que señala la ley, los informes que estime necesario. Supervisión, control, verificación. Y así, el artículo 97, el 102, en fin, varios de los que ya hemos señalado, donde se van diseñando y constitucionalmente algunos de los instrumentos mediante los cuales se verifica el control político. Como norma de desarrollo constitucional y como norma con rango de ley, el reglamento del Congreso, por supuesto que también aborda en extenso el control político. El capítulo 4 del reglamento está dedicado a los procedimientos. Contiene una sección segunda, este capítulo 4, dedicado a los procedimientos de control político, que van desde el artículo 82 al artículo 92. El artículo 82 está referido a la investidura del Consejo de Ministros. El artículo 83 a la interpelación. El 84 a la invitación a los ministros para informar. El 85 a la estación de preguntas. El 86 a la moción de censura y a la cuestión de confianza. A la 87 a la solicitud de información a los ministros y a la administración. El 87 a control que regula el cumplimiento de la ley de transparencia y acceso a la información pública. El 88, procedimiento de investigación. El 89, procedimiento de acusación constitucional. El artículo 90, perdón, el 89A, primero, procedimiento para el pedido de vacancia de la presidencia de la República por la causal prevista en el inciso 2 del artículo 113. El 90, procedimiento de control sobre la legislación delegada. El 91, el procedimiento de control sobre los decretos de urgencia. Y el 92, procedimiento de control sobre los tratados ejecutivos. Todos estos artículos desarrollan instrumentos de control político que tienen su sustento en la Constitución y que son los instrumentos que vamos a revisar detenidamente, uno a uno, en las sucesivas sesiones que vamos a tener durante el
mes de noviembre. Hay quienes clasifican al control político en control concurrente, control posterior y control punitivo, como tres tipos distintos de control. El control político está dividido en control concurrente, posterior y punitivo. Hay una rama de la doctrina que lo clasifica de esa manera. El control concurrente es aquel en donde se examinan las acciones gubernamentales de manera paralela al proceso mismo de la realización, es decir, en forma conjunta. Al momento que se está dando la acción, se está controlando. Ejemplo del control concurrente, control político concurrente, las solicitudes de información o la estación de preguntas. En el momento que se está desarrollando la actividad gubernamental, el Parlamento está controlando y verificando, supervisando qué es lo que está haciendo el funcionario de gobierno. Muy bien, ese es el control concurrente. El control posterior, en donde se examinan las acciones del gobierno, las acciones gubernamentales, de manera ulterior, consecutiva o subsiguiente al proceso mismo de realización. Por ejemplo, la dación de cuenta. Se dio el acto de gobierno y entonces se examina la actividad o la acción gubernamental. Y finalmente, el control punitivo, que es donde se examina la responsabilidad política derivada del ejercicio de la función pública. Por ejemplo, la interpelación y la censura. Entonces, una primera clasificación de control político: control concurrente, control posterior y control punitivo. Otro sector de la doctrina clasifica al control político en control preventivo, control funcional y control represivo. Control preventivo sería aquel constituido por los mecanismos de coordinación y control en la formación del gobierno. Ejemplo, la investidura. A eso se llama control. Control funcional es aquel constituido por las actividades de fiscalización parlamentaria orientadas a verificar o proteger los principios políticos y constitucionales. Por ejemplo, los pedidos de informe, la invitación a los ministros, la estación de preguntas o la dación de cuenta. Ellos constituirían el control funcional. Y finalmente el control represivo, constituido por la tarea de función controladora, de investigación y de sanción. Por ejemplo, las comisiones investigadoras, el antejuicio político, la interpelación y la censura. Entonces, por un lado, control concurrente, control posterior, control punitivo. Por otro lado, control preventivo, control funcional y control represivo. Finalmente, a estas dos clasificaciones distintas de control político, les presento una tercera clasificación de control político en la doctrina parlamentaria. La clasificación en control político, control jurisdiccional y control legislativo. El control político propiamente dicho es aquel que habilita el funcionamiento del gobierno, la supervisión del funcionamiento de la administración pública y ejercer la responsabilidad política de los ministros de Estado que la dirigen. El control jurisdiccional, aquel que mediante el cual se valora la conducta de los funcionarios públicos a fin de establecer sanciones políticas y, adicionalmente, de ser el caso, habilitar el Poder Judicial para el juzgamiento correspondiente por los delitos de función. Y el control legislativo, mediante el cual se revisa y convalida los actos normativos con rango de ley emitidos por el Poder Ejecutivo. Son pues diversas clasificaciones de lo que es el control político que nos provee la doctrina parlamentaria. Pero
para poder ejercer el control político independientemente de la clasificación que sobre él quisiéramos adoptar o podamos acoger, el ejercicio del control político requiere el diseño de instrumentos que permitan el ejercicio efectivo de ese control político. Es así que la Constitución y nuestro reglamento ha previsto, ha sancionado y ha recogido diversos mecanismos mediante los cuales los congresistas, los parlamentarios, pueden ejercer la función de control político que les ha conferido la Constitución. Y esos instrumentos que ustedes ven acá en la lámina, y a los que ya me he referido, la investidura, la interpelación, la censura, la cuestión de confianza, los pedidos de información, la invitación a los ministros, la estación de preguntas, el cumplimiento de la ley de transparencia y acceso a la información, el procedimiento de investigación, la acusación constitucional, la vacancia presidencial. Todos estos instrumentos son mecanismos constitucionales y legales que permiten, que habilitan al parlamentario el ejercicio de la función de control. Son mecanismos porque tienen un diseño constitucional y reglamentario que determina el procedimiento, es decir, el camino, los pasos sucesivos que deben verificarse, que debe dar el parlamentario individualmente o el parlamento como órgano colegiado para poder hacer efectiva esta responsabilidad y hacer efectiva esta función de supervisión, de vigilancia, de control, de verificación frente al poder político, a los actos gubernamentales del Poder Ejecutivo. Mecanismos que están diseñados en el reglamento, que tienen ciertos requisitos que cumplir para poder verificarse, para poder concretarse, y que de ser el caso siempre tienen que dejar, cuando corresponda, a salvo el debido procedimiento a fin de que el funcionario gubernamental pueda, de ser el caso, ejercer frente al control político parlamentario un debido proceso que le permita el derecho a la defensa. Son pues múltiples instrumentos de distinta naturaleza, de distinta forma, y que ya realizaremos en las sucesivas sesiones uno por uno. Son varios, decía, los mecanismos que habilitan, los instrumentos que habilitan el reglamento y la Constitución para poder ejercer el control político. Como ustedes pueden ver, ya hace unos minutos, a las 7:17, en el chat de esta sesión, los amigos del Centro de Estudios han compartido con ustedes un documento de Word, que es el documento en el cual pueden ustedes encontrar la relación de textos a los cuales ustedes pueden acceder con la indicación de la dirección web donde se encuentran a texto completo, para que puedan ustedes conformar sus grupos, como dijimos al inicio de la sesión, y repito en esta parte de la disertación de hoy, para que los que no hayan estado al principio puedan tener conocimiento. Tienen que formarse grupos
de no menos de 4 y más de 6 integrantes, designar un coordinador, hacerme saber la conformación del grupo y el nombre del coordinador a través de WhatsApp, elegir uno de estos textos que acá les he propuesto. Hay suficiente para elegir, para que todos elijan de diferentes temas y puedan realizar un pequeño trabajo en el cual, a través de un PowerPoint que van a exponer en la última sesión del día, la última sesión es el día 28 de noviembre, si no me falla la memoria. Sí, del lunes 28 de noviembre. En esa sesión va a estar dedicada a la sustentación de los grupos. Los grupos que se han conformado con no menos de 4 ni más de 6 integrantes y que durante estas semanas, luego de elegir y comunicarme la lectura a través del WhatsApp, tienen que responder 3 preguntas. ¿Cuál es el fondo, el tema central de la lectura que han elegido? La aplicación de esa lectura, de lo que trae esa lectura en nuestra realidad parlamentaria, y una crítica reflexiva del texto leído. Fondo de la lectura, aplicación a nuestra realidad parlamentaria y crítica reflexiva. Son 3 preguntas que tienen que resolver a través de la lectura del documento elegido. Se reunirán ustedes, harán una evaluación conjunta y lo plasmarán en un PowerPoint que van a exponer el día 28 de noviembre en la octava y última sesión de este curso taller sobre control parlamentario. Algo importante que no he dicho al inicio de la sesión y vale ahora que estamos recordando este tema para mencionarlo. Los PPTs que ustedes elaboren tienen que ser remitidos vía WhatsApp, al WhatsApp que está creado, que ustedes ya tienen acceso, a más tardar el miércoles 23 de noviembre. Es importante porque no vamos a aceptar ningún PPT que llegue después de esa fecha. El día 23 de noviembre tenemos la última sesión en la que yo voy a exponer de 6 a 8 y cuarto, y por tanto hasta las 11:59 el WhatsApp tiene hora exacta de recepción del documento. Entonces hasta las 11:59 es el plazo del día 23, miércoles 23 de noviembre, es el plazo para que ustedes envíen su PPT, de tal manera que yo tenga unos días, jueves, viernes, sábado y domingo, para revisar los PPTs antes de su exposición el día 28. Quien no envía su PPT hasta el miércoles 23 a las 11:59 no va a poder exponer. Valga recordar que esa exposición tiene una nota, parte de la nota global para la aprobación de este curso. Entonces, a partir de mañana empiezo a recibir a través de WhatsApp sus grupos, su conformación de grupos y la lectura elegida. Mientras más rápido conformen los grupos y elijan su lectura, van a tener más tiempo para la lectura del texto, para el desarrollo, el análisis del mismo y para poder elaborar el PPT. Algo muy sencillo, son 3 preguntas, por lo tanto deberían ser 3 láminas, porque tampoco vamos a disponer de mucho tiempo para las exposiciones. La idea es que haya una exposición de unos 5 o 10 minutos, dependiendo de cuántos grupos se conformen. Tenemos 2 horas y cuarto para las exposiciones, pero también vamos a tener un espacio después de cada exposición para que los mismos alumnos que no forman parte de ese grupo puedan hacer sus comentarios, sus preguntas y haya un feedback entre los alumnos y los expositores.
Feedback que esperemos tener siempre en estas sesiones. Yo quisiera, me pongo a disposición de ustedes. Como les dije al inicio, he reservado unos minutos. Tenemos hasta las 8:15 para terminar esta sesión. Por lo cual, me gustaría poder absorber las preguntas, las dudas que puedan haber surgido de la exposición del día de hoy, o los comentarios, que no necesariamente buscan una respuesta, pero los comentarios que les puedan a ustedes parecer que son importantes compartir en esta instancia. Entonces, quedo a la disposición de ustedes para escuchar sus preguntas, sus comentarios, y de ser el caso, dar alguna respuesta o hacer algún comentario adicional a sus inquietudes. Así que les dejo la pelota en su cancha, tienen la palabra. Por favor, prenden su cámara, señalan su nombre para que todos sepamos con quién estamos interactuando y formulan su pregunta o su comentario. Doctor, buenas noches, disculpe. Buenas noches. Doctor, Si puedes prender tu cámara para poder conversar, poder escucharte adecuadamente y decirme cuál es su nombre para poder, para que todos conozcan y sepan quién se está interviniendo, y te escucho. Quedo a tu disposición. Bueno, doctor, es en relación a la lectura que nos está dejando. Solamente una aclaración para que nos aclare. Bueno, dice que muchos estamos trabajando. Entonces, en cuanto a la lectura, las bibliografías que ha dejado es cuál es el fondo de la lectura que uno ha elegido, ¿no? Y cuál es la aplicación a la realidad, ¿no? Parlamentaria de esta lectura. Y la tercera es la que no pude captarla, doctor. Sí, claro. Son 3 preguntas, como tú bien has dicho. ¿Cuál es el fondo de la lectura? El punto medular, lo más importante de la lectura. La aplicación de lo que se ha revisado, de lo que se ha evaluado a nuestra realidad parlamentaria. Y la tercera es una crítica reflexiva que hacen ustedes, el grupo, al texto que han escogido. Muchas gracias por tu consulta, David. Norma Zorrilla está pidiendo la palabra. Norma, te escuchamos. ¿Puedes encender tu cámara, por favor? Buenas noches, Norma. A tu disposición. ¿Cuál es tu consulta? No se te escucha, Norma. No sé si está tu micro prendido. Pareciera que tienes un problema de audio. ¿Tú me escuchas? En todo caso, si es que tienes un problema de audio, porque yo no creo que no te escuchamos, puedes formular tu pregunta a través del chat para poder no frustrar tu participación por este problema técnico. Esperamos para que puedas formular tu pregunta. A ver, Norma nos está solicitando a través del chat respecto de las distintas clasificaciones de control. Si puedo hacer una repetición de esa parte, repetido muy rápido, les pido mil disculpas. Les presenté 3 clasificaciones alternativas de control político que de alguna u otra manera la literatura parlamentaria nos ofrece. Una primera clasificación de control político es la cual se formula a través de 3 distinciones: control concurrente, control posterior y control punitivo. Control concurrente es aquel, en el derecho parlamentario, es aquel en donde se examinan las acciones gubernamentales de manera paralela al proceso mismo de realización. Es decir, en el momento que se está realizando la acción gubernativa, al mismo tiempo se va controlando. Ejemplo de estas formas de control concurrente: las solicitudes de información o la estación de preguntas. Control posterior, en donde se examinan las acciones gubernamentales de manera ulterior, después, posterior al proceso mismo de realización, por ejemplo, la dación de cuentas, es decir.
concluye el acto de gobierno, la acción gubernativa, y con posterioridad se produce el control. Eso es el control posterior. Y finalmente el control punitivo, que es donde se examina la responsabilidad política derivada del ejercicio de la función pública. Por ejemplo, la interpelación o la censura. Es una primera clasificación. Una segunda clasificación que les ofrecí fue la clasificación de control político en control preventivo, control funcional y control represivo. El control preventivo es aquel que está constituido por los mecanismos de coordinación y control en la formación del gobierno, por ejemplo, la investidura. Control funcional está constituido por las actividades de fiscalización parlamentaria orientadas a verificar o proteger los principios políticos y constitucionales, por ejemplo, los pedidos de informe o la invitación a los ministros. Y el control represivo es el constituido por la tarea de función controladora de investigación y de sanción, por ejemplo, las comisiones investigadoras o la censura. Y finalmente, les ofrecí una tercera clasificación de control político en control político propiamente dicho, control jurisdiccional y control legislativo, donde el control político vendría a ser aquel que habilita el funcionamiento del gobierno, la supervisión del funcionamiento de la administración pública y el ejercicio de la responsabilidad política de los ministros de Estado que dirigen las políticas públicas. El control jurisdiccional es aquel mediante el cual se valora la conducta de los funcionarios públicos a fin de establecer sanciones políticas y adicionalmente, de ser el caso, habilitar al Poder Judicial para el juzgamiento correspondiente por los delitos de función. Y finalmente, el control legislativo, mediante el cual se revisa y convalidan los actos normativos con rango de ley emitidos por el Poder Ejecutivo. Esas son las tres funciones, las tres clasificaciones de control que he desarrollado en la exposición. La doctora Marta Acosta ha levantado la mano y quiere participar. Doctora Acosta, con el mayor gusto, tiene usted la palabra. Perfecto, doctora. Efectivamente voy a solicitarle a los responsables del CEP que me están apoyando que puedan colgar en el chat de la presente sesión y también puedan enviarles, si es posible, en los próximos minutos a través de WhatsApp, el listado de los inscritos, el listado de los participantes en este taller, de manera que ustedes, como dice la doctora Costa, puedan más rápido y fácilmente poder conformar sus grupos. Así que le agradecería a los funcionarios del CEP que están en este momento participando de la sesión, que puedan colgar en el chat y enviar por el WhatsApp lo más pronto posible este listado de participantes para que puedan facilitar la conformación de los grupos. Sí, doctor. Sobre la grabación, y bueno, ese es un tema que maneja el centro. Yo entiendo que sí se está grabando y en todo caso yo les agradecería que se contacten directamente con el centro para poder acceder a las grabaciones y que quieren volver a escucharme, bueno, por su cuenta y riesgo. Me parece muy bien que lo puedan hacer para reafirmar algún tema que de repente hemos pasado rápidamente. Sí, Respecto doctor, del último se cuelga el video, de cada sesión se cuelga el video. Perfecto, Delia, muchísimas gracias. La que ha hablado es Delia Quiñones, nuestra ayudante técnica en nuestra facilitadora en los temas técnicos de la sesión de este curso taller, de las sesiones, diversas sesiones que vamos a tener en este curso taller. Así que gracias por la confirmación. Las clases están grabadas, así que pueden acceder a ellas como solicitó la doctora Costa. Y finalmente, el último punto que nos señala la doctora Costa, sí, efectivamente hay muchos artículos más, he dado una lectura breve o una revisión ejemplificadora, no he pretendido ser exhaustivo. Muchos de estos temas los vamos a ver cuando veamos propiamente los instrumentos, solamente como ejemplo mencionó el 129 de la doctora Costa, sobre la concurrencia de los ministros. Entonces, vamos a verlos en su momento en cada instrumento, y si
la doctora Costa o cualquier otro participante considera que hay algún tema que no está incluido dentro del sílabus, yo le agradecería que me lo pueda hacer saber a través del WhatsApp, de tal manera que si algo no se ha considerado, el tiempo siempre es tirano con nosotros, ¿no? Hemos tratado de eh, abarcar la mayor cantidad posible de instrumentos. Si hay algo que ustedes quisieran que se desarrolle y no sea previsto en el sílabus, me lo hacen saber. De repente lo he considerado dentro de algún tema general, o podemos ver de hacer un poco de tiempo en alguna de las sesiones sucesivas para poder abordar, aunque sea brevemente, algún instrumento de control que ustedes consideren que no ha sido incluido en el sílabus del presente curso. Así que con eso creo que doy por absueltas los comentarios y las preguntas de la doctora Costa. Tengo también, bueno, el usuario es Convicción FEN, que ha levantado la mano. Le agradecería Sí, que, doctor, buenas que noches. prenda su cámara y que nos dé su nombre. Ah, el ingeniero Trujillo. Ingeniero Buenas noches, Trujillo, doctor. encantado de saludarlo, ingeniero Sí, Trujillo. A su disposición. sí, muchas gracias. Bueno, saludarlo, doctor, por la primera clase. Seguramente el tema que voy a comentar será abordado en las próximas clases, pero sería bueno incidir en lo que comento, ¿no? Respecto a los instrumentos de control político, bueno, he tenido la oportunidad de haber estado en casi todos, ¿no? A excepción de la estación de preguntas. Quisiera, doctor, sus comentarios. ¿Por qué razón este instrumento no es utilizado en los dos últimos periodos en el cual he tenido la oportunidad de estar? Prácticamente no he tenido la experiencia de haber participado en este tipo de instrumento. Sería bueno algún comentario al respecto, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, ingeniero Trujillo. Un gusto saludarlo. Sobre la estación de preguntas, vamos a tener, déjeme verificarlo un minuto, por favor. En la sesión del miércoles 9 de noviembre, vamos a desarrollar los temas de la estación de preguntas. Efectivamente, hace bastante tiempo que no se da. La estación de preguntas es un instrumento de control político constitucional y reglamentario. Lamentablemente no se ha usado mucho. Hace tiempo que no se utiliza. El por qué solamente sería especular, decir el por qué no se utiliza, pero vamos a dedicar parte de la clase del 9 de noviembre para revisar la estación de preguntas, cómo se constituye, en qué consiste, cómo se verifica. Vamos a ver eh, las veces que se ha verificado efectivamente esta estación en el Pleno del Congreso, y vamos a conversar sobre estos temas, así que yo le agradecería al ingeniero Trujillo. Podemos esperar hasta el 9 para no adelantar y entrar de lleno en esa sesión este, a este tema de la estación de preguntas. ¿Había alguna otra persona pidiendo la palabra? Había una mano levantada, pero ya no la veo. En todo caso, veo que en este momento está pidiendo la palabra la doctora Erika Adriasola. Por favor, adelante. Sí. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches, un gusto saludarlo. Buenas noches. No sé si me escucha. Doctor, sí, Perfecto. mi duda es respecto a la exposición, ¿no? Del 28 de noviembre, si los 4 miembros del grupo, o 6 fuese el caso, solamente participan 3 o la totalidad tiene que participar. Gracias por la pregunta, Erika. Eh, Todavía no sabemos exactamente cuántos grupos vamos a tener, y por tanto los 135 minutos de los que vamos a disponer hay que dividirlos entre el número de grupos que se conformen. Yo estimo que tendremos unos 10 minutos por cada grupo, por lo menos, espero, de tal manera que además hay que dar un tiempo para la retroalimentación.
yo dejo en libertad al grupo para que decida si expone uno, si exponen dos, si exponen tres o si exponen todos. Eso organícense ustedes. Yo entiendo que todos somos profesionales responsables y que todos estamos participando activamente porque a nadie creo que lo están obligando a participar en este curso, o sea, están participando voluntariamente. Por tanto, presupongo que todos participan en la elaboración del trabajo, en que sea presencial o virtualmente se van a reunir, van a discutir la lectura, van a responder las tres preguntas. Y bueno, quien exponga o quienes expongan el trabajo que todos han realizado, ya es una decisión que me comunicará en su momento el coordinador para distribuir el tiempo entre él o las personas del grupo que vayan a intervenir. Ok, doctor, muchas gracias. Gracias a usted. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguien más que desee hacer alguna pregunta sobre el trabajo o sobre la exposición del día de hoy? Todavía tenemos algunos minutos, así que con el mayor gusto. Doctor, justamente dentro de las funciones del Congreso, hemos desarrollado hoy la función de control político, ¿no? Y dentro de bueno, el concepto de control político, también hemos desarrollado tres formas de ejercer control, ¿no? Se lo ha recapitulado. Y hay una en la final, es los conceptos que están considerados en su PPT. La pregunta va, ¿cuál es la que más se utiliza el Congreso? Pues porque es como el compañero hace un instante le ha dicho, ¿no? Hay modalidad de preguntas que están, pero no se aplican, ¿no? Es como, por ejemplo, también en los pedidos de información. Se pide información a los ministerios y a veces muchos no responden, ¿no? Entonces, ¿cuál de estas formas de control concurrente, siempre escucho, ¿no? Posterior, punitivo, es la que más se aplica, ¿no? Dentro del trabajo parlamentario? Mira, También David, preventivo, ¿no? También, ¿no? El funcional, represivo, pero ¿cuál? ¿Los que están considerados en el PPT? Pues sí, de acuerdo a la mira, situación. David, los instrumentos de control están a disposición de los parlamentarios en su diseño constitucional y su reglamentación, en el reglamento, valga la redundancia, del Congreso, para ser usados de manera que los parlamentarios lo estimen conveniente. Hay instrumentos que por su propia naturaleza tienen un momento muy específico. Por ejemplo, la investidura. La investidura se da cada vez que hay un nuevo presidente del Consejo de Ministros. Si hay muchos presidentes del Consejo de Ministros, habrá muchas investiduras. Si hay pocos presidentes del Consejo de Ministros, habrán pocas investiduras en un periodo legislativo de 5 años, ¿no? Otros instrumentos son mucho más variables. La interpelación, la censura son instrumentos que pueden darse o no darse. No es una obligación que se den. En el caso de la investidura es algo obligatorio. Entonces, igual que las constituciones, muchos más cotidianos son, en todo caso, la invitación a los ministros y los pedidos de información, ¿no? Los procedimientos de investigación, la vacancia presidencial, son instrumentos que se producen cuando se amerita. Entonces, no es que algunos se dan más que otros, sino que la naturaleza misma del instrumento será lo que determine si se debe usar o no se debe usar y cuántas veces se usa, ¿no? Está solicitando la palabra el señor Eduardo Cabarguarica. Don Eduardo, gusto saludarlo. Tiene usted la palabra. Muy buenas noches con todos, principalmente para agradecer, doctor Giovanni, esta presentación general. Agradecer al Centro de Estudios y Capacitación Parlamentaria. Dos comentarios breves
en esta presentación general. Una primera, referido a que las diferencias entre control y fiscalización, porque en la ciudadanía principalmente se reconoce el rol, la función, la atribución de fiscalización del Parlamento y de los parlamentarios. Y un segundo comentario solicitarle referente a que, porque el Congreso ejerce estos roles de control, ¿es que se le llama el primer poder del Estado o existen otras razones para esta denominación al Congreso de la República? Gracias una vez más y muy buenas noches. Muchas gracias, ingeniero Carguarica, gusto saludarlo. Sí, bueno, podría decirse que se emplea la palabra fiscalización como la función de fiscalización, función legislativa, función de fiscalización, función de representación, como fiscalización como un sinónimo de control político, ¿no? Y hasta cierto punto es posible, pero si somos muy estrictos, no todos los actos de control político o los instrumentos, mecanismos de control político son una forma de fiscalización al gobierno. De hecho, por ejemplo, la investidura no lo es. La investidura es un acto de control político, que duda cabe, pero resultaría difícil encuadrar la investidura en un acto de fiscalización. Por tanto, no necesariamente son conceptos sinónimos. Respecto al otro comentario, si es por la función de control que el Congreso es considerado el primer poder del Estado, yo me atrevería a decir que dado que es el poder legislativo a través del cual se consagra el contrato social y del que emana la estructura del Estado y las reglas de convivencia a través de la Constitución, es que se le atribuye al Poder Legislativo ser el primer poder del Estado, porque es el Estado, el poder constituyente, ¿no? Y una vez que está constituido, ¿no? Preserva esa preeminencia como primer poder del Estado, ¿no? Creo que un poco el tema va por ahí. Ya estamos con la hora, son las 8:15, pero si existiera algún otro comentario o pregunta, yo no tendría ningún inconveniente en responderlo. Solo les permito señalar que ya en el chat está colgado en formato Excel el listado de los matriculados en el curso para que puedan, como lo solicitó la doctora Costa, ver quiénes son los miembros quienes se han matriculado en este curso para poder facilitar la conformación de los grupos, ¿no? Y así que ya lo pueden revisar ustedes, descargarlo del chat, revisarlo y poder conformar sus grupos, elegir a su coordinador y a través de WhatsApp ir comentándome la conformación de estos grupos y la lectura elegida. ¿Hay alguna otra pregunta? Doctor, yo tenía una consulta solo para confirmar. Dijo no menor de 4 y máximo 6, ¿cierto? Los integrantes. Sí, en principio procuremos que no sean menos de 4 ni más de 6 para que haya una mayor participación. Así que, bueno, quedo a la espera de que me envíen por WhatsApp la conformación del grupo. O sea, me gustaría que me envíen por WhatsApp el nombre para yo poder ir haciendo la distribución de los integrantes del grupo con la indicación de quién va a ser el coordinador
y que me digan qué lectura han escogido. El WhatsApp lo van a ver todos los miembros, todos los que están inscritos en el grupo, así que van a ir sabiendo qué temas o qué lecturas ya están tomadas. Por tanto, si una lectura ya está tomada, no la van a poder tomar otros, porque la idea es que cada grupo haga una lectura distinta y se puedan abocar la mayor cantidad de lecturas posibles. Si no hay ninguna otra consulta, bueno, les agradezco mucho, obviamente al Centro de Estudios por permitirme compartir con ustedes estas sesiones que vamos a tener. Hoy es la primera, vamos a tener 7 más. Gracias al centro por invitarme a exponer en este taller. Gracias a ustedes por la paciencia de escucharme durante 2 horas y un poco más. Luego de una jornada intensa de trabajo es un poco agotador, pero en fin, les agradezco su disposición y entonces nos vamos a encontrar nuevamente el próximo lunes, ¿no? Con una nueva sesión. Así que muchísimas gracias y muy buenas noches.